Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Ayúdanos, Dios y Padre nuestro, para que podamos tener los mismos sentimientos de tu Hijo Jesús, mostrando el talante propio del discípulo, fe robusta, esperanza alegre y amor encendido a ti y a los hermanos. Queridos amigos, en este día meditamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versos 46 al 50. Y aunque ya hemos escuchado durante este mes el Evangelio que nos relaciona con el Maestro y nos hace familia de Jesús, vamos en ese día a tratar de darle una connotación diferente a este texto, pero siempre salvaguardando la idea central: cómo ser familia de Jesús. Debemos tener presente que en el episodio de hoy se nos habla de una manera sencilla. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarlo y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien tal vez luego les atendería con la amabilidad, aprovecha para anunciarle el nuevo concepto de familia que se establece en torno a él. No va a ser decisivo los vínculos de la sangre. Estamos hablando de una filiación por gracia. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Debemos tener presente de que naturalmente no niega los valores de la familia humana, ese no es el sentido. Pero aquí le interesa subrayar a Jesús de Nazaret que la iglesia es el pueblo, que la iglesia es la comunidad, que la iglesia es familia. La familia de los creyentes no se va a fundar entonces en criterios de raza o de sangre. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad del Padre, esos van a ser parte de la nueva familia. Incluso, a veces si hay oposición, Jesús nos enseña a renunciar a la familia y seguirlo y amarlo a Él, más incluso que nuestros propios padres. Y ya de esto hemos hablado, que es el colocar a Jesús en el centro de la vida. Y cuando se coloca a Jesús en el centro de la vida, se empieza a amar a los demás desde el mismo Maestro. El texto nos recuerda y nos dice: en aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus pequeños y a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla en ese texto de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el sacramento del bautismo, por nuestra inserción en la comunidad de creyentes. Esos son nuestro mayor título: ser familia de Jesús, madre y hermanos. Pero también podemos aceptar otra lección de este texto. Pertenecer a la iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de que definitivamente estamos cumpliendo con la voluntad. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque podemos tener una partida de bautismo en un despacho parroquial. Te puedes congregar los domingos en la iglesia, o aquellos que me escuchan que son cristianos pueden ir a su culto dominical. Eso a nosotros no nos garantiza definitivamente que estamos siendo familia y parte
de la comunidad de Jesús. El Señor es claro y es contundente. El que escucha, el que cumple la voluntad del Padre, ese precisamente hace parte de la familia de Dios. Y por eso hay un elemento importante que aquí tiene grandes repercusiones para la vida, y es el don de la fe. La fe tiene consecuencias en la vida. La fe tiene consecuencias en nuestra vida ética, moral, en nuestro comportamiento. Porque no podemos decir de boca, sí, es que yo creo en Dios, pero se te tiene que notar. Si tú dices que crees en el Señor, que se te note. Si tú dices que eres cristiano y que somos cristianos, pues tiene que notarse que somos cristianos, que tenemos algo distinto a los demás. No por creernos superiores, sino porque el Evangelio nos hace distinto a otros. Por eso hoy, como María, la Madre de Jesús, que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir aquello del hágase en mí según tu palabra. María Santísima aceptó la voluntad de Dios en su vida, por eso es grande. Frente a muchos que a veces hablan de la Virgen y le echan a la Virgen y dicen de todo de la Virgen, esta mujer cumplió la voluntad de Dios. Deberíamos aprender de ella, y ahí es donde está el ejemplo de esa mujer. Y ese es el ejemplo grande, no es la imagen, no es la novena que nosotros incluso la hagamos a ella. María es grande porque cumplió la voluntad de Dios. Esta mujer es grande porque se humilló delante de Dios y Dios la exaltó. Porque escuchaba y porque cumplió, porque vivió, porque se sometió. Por eso el Señor le eleva a una dignidad grande y la hace madre y la hace familia. Es por eso. Precisamente frente a eso, los padres de la iglesia decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo tuvo un cuerpo. En la mente de María estuvo Cristo, la verdad. En su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno, dice San Agustín. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía, a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado. Cuando vamos a la celebración, al culto de la fe, pero también ellas son creyentes y han venido lo mismo que nosotros, a escuchar lo que Dios nos va a decir, a orar, a encontrarnos en comunidad. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús, que intentamos cumplir en la vida la voluntad de Dios. Por eso todos, con el mismo derecho, podremos elevar a Dios la oración de Jesús, que es la oración del Padre Nuestro. Queridos hermanos y amigos en la fe, tenemos mucho que aprender de este texto. Al Evangelio le hemos puesto muchos adornos y muchas parafernalias. Pero el Evangelio es vivir a Jesús. Pero no podemos vivir a Jesús si primero no lo escuchamos, si primero no lo profundizamos en la fe y si luego no lo compartimos con el hermano. Aprender de María, ¿qué? A escuchar. Aprender de María, ¿qué? A obedecer. Y cuando escuchamos y obedecemos e intentamos cumplir, el Evangelio se hace vida en nuestra vida. De resto, lo demás es puro adorno. Que el Señor te bendiga y te guarde, te sostenga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.